Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva webinar. Perdonad si en algún momento hay alguna deficiencia de sonido. Estoy en la isla de La Palma, donde, como sabéis, tenemos un proyecto del Consejo General del Notariado de atención a las personas que han sufrido la devastación del volcán de Cumbre Vieja, dándoles documentación a los que no tenían y recuperándola para aquellos que la tenían. La verdad es que es un trabajo que yo creo que ha sido muy útil, estamos ya acabando y precisamente es el motivo de que no pueda estar con nuestro invitado, cosa que me hubiese encantado. Ya sabéis que es tradicional y es habitual y casi obligatorio que los ponentes en este tipo de eventos sean notarios. Hoy es la primera en la que nuestro ponente no es estrictamente notario, aunque casi podemos decir que es como un notario porque lleva con nosotros mucho más tiempo que la mayoría de los notarios que estamos integrados en el escalafón. Es Pedro Galindo, que es el director de gabinete del presidente del Consejo General del Notariado, es director de los servicios jurídicos también del Consejo General del Notariado y además es el director de OCP, el órgano de control y prevención de blanqueo de capitales que tenemos creado en el Consejo General del Notariado. Pedro es abogado del Estado, lógicamente está en excedencia. Precisamente estuvo en Barcelona como abogado del Estado en la delegación de Economía, ha tenido otros destinos, entre otros, por ejemplo, pues abogado de Estado jefe del gabinete del presidente del gobierno entre los años 96 y 2000. Es una persona con una experiencia tanto en la administración como ahora en el notariado. Hace 22 años que se creó OCP, desde entonces está al frente. Y como sabéis, es una oficina de control y prevención de blanqueo de capitales que todos los notarios conocemos. Para los que no son notarios, ahora lo conocerán mejor. Y está realizando una tarea junto con las personas que colaboran con él excelente. Podemos decir, los notarios tenemos una base de datos, probablemente es probablemente no, es la segunda en contenido después de la agencia tributaria en el Estado español, pero al mismo tiempo es de una agilidad y de una operatividad enorme. Permanentemente se está trabajando en distintos algoritmos para poder controlar toda la documentación que generamos los notarios y la gran ventaja que tenemos pues, es el cruce de documentos. Una operación que aisladamente puede parecer legal, cruzada con las demás a las que se puede tener acceso desde OCP, pues nos da como resultado pues, acciones o delictivas o infracciones administrativas graves en tema de fraude fiscal, de blanqueo de capitales, y está sirviendo como herramienta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de las comunidades autónomas y de otros estados, también de fuentes internacionales y también de los órganos judiciales. El cerebro y el organizador es Pedro Galindo, a quien agradezco especialmente que esté hoy con nosotros y al que cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, José Alberto, y gracias al Colegio Notarial de Cataluña por darme esta participación y gracias reduplicadas por tus palabras, porque la verdad yo creo que en algún punto han sido excesivas. En cualquier caso, yo voy a proceder a compartir una presentación que tengo. Un instante, compartir. Bien, yo creo que ya se ve. Voy a intentar hacer la presentación en el tiempo que me indicó José Alberto, es decir, no más de 35, a lo mejor 40 minutos, pero la voy a intentar hacer eminentemente práctica porque yo creo que lo importante es conocer realmente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué herramientas contamos, a dónde va la información, cuáles son las características de nuestro sistema de prevención de blanqueo. Yo creo que eso es lo que realmente puede llegar a interesar más que cuestiones doctrinales. Bueno, normativa, un muy breve repaso, como ya todo el mundo sabe, en el mundo de blanqueo de capitales hay lo que se denomina un soft legal, que son las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Es una organización intergubernamental que aglutina a 34 jurisdicciones y 3 organizaciones, si podemos utilizar la expresión internacional, pero que a la hora de la verdad extiende sus tentáculos sobre prácticamente 170 países. ¿Por qué? Bueno, pues porque para poder obtener financiación de manera adecuada, me refiero con ratings adecuados, con intereses bajos, etcétera, los países poco a poco tienen que cumplir determinados requisitos de transparencia, uno de los cuales, como es imaginable, es que tengan sistemas razonables en materia de blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo. Aunque yo me refiero a partir de este momento
a blanqueo de capitales, por favor, siempre hay que pensar que para nosotros financiación del terrorismo, que es mucho más complejo de perseguir, por lo que luego podré exponer, es también pieza angular. Si eso es a nivel internacional, obviamente a nivel de Unión Europea, las directivas, estamos en la 5ª directiva, pero ya tenemos el nuevo paquete AMLA, es decir, el blanqueo de capitales encima de la mesa. Tenemos de un lado el proyecto de reglamento MiCA en materia de criptoactivos, tenemos por otro lado la 6ª directiva, la creación de la autoridad de supervisión europea, que todavía hay innumerables puntos que no se sabe hacia dónde van a ir. La normativa la conocemos todos, básicamente la ley de prevención de blanqueo, el reglamento de prevención de blanqueo, y en lo relativo a OCP son importantes no tanto la orden del año 2008, que ya ha quedado bastante superada por la ley del año 2010 y por sus diferentes modificaciones, sino la orden de creación. Y digo que es importante porque el órgano centralizado de prevención de blanqueo es heterónomo. Quiero decir que no es una creación del Consejo, sino que es una creación normativa del Ministerio de Economía al amparo de la regulación del artículo 11 de la 3ª directiva de blanqueo, que permitía generar este tipo de lo que en la jerga anglosajona se llama SRBs, es decir, Self-Regulated Body, por lo tanto, organismos autorreguladores de la profesión, en este caso concreto en materia de prevención de blanqueo. Pero lo importante más que la normativa es por qué surgió el órgano centralizado, y surgió por esas 4 ideas que están ahí puestas. En primer lugar, porque las operaciones de lavado de activos son complicadas y me pueden creer, las de financiación de terrorismo son infinitamente más complicadas aún. Primero, por esa razón. La segunda, porque las obligaciones impuestas a los notarios en este ámbito son de una complejidad extrema. Tercero, porque había que profesionalizar las relaciones entre lo que era sujeto obligado notarial y lo que es la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera Española, que como todo el mundo lo conoce es el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo. Y sobre todo y fundamental porque en España el notario es un elemento central en el tráfico civil y mercantil, por lo tanto la riqueza civil y mercantil pasa por la notaría y evidentemente la notaría es un elemento importante de cara a aquel que se dedica profesional o esporádicamente a blanquear. Y esto último lo quiero dejar muy claro con un ejemplo. Muchas veces a mí se me pregunta, ¿pero qué pintan los notarios en blanqueo de capitales? Bueno, a los notarios les metieron en blanqueo de capitales por el notariado francés, que además de las funciones típicas de un notario, son en sentido estricto gestores de patrimonio. ¿Pero por qué metieron realmente a los notarios? Pues es enormemente fácil, porque si yo consigo un documento público que dé apariencia de legalidad a una actuación, esa apariencia de legalidad me puede servir a muchos fines, uno de los cuales es el de prevención de blanqueo. Lo bajo a terreno. Si a mí un amigo me deja 500.000 euros y yo voy con los 500.000 euros a un banco, estoy tan loco de ir con los 500.000 euros en efectivo a un banco, evidentemente el cajero me dice, oiga, ¿y este dinero dónde ha salido? No, mire usted, me lo ha prestado un amigo, va de suyo, que se van a encender todas las luces rojas en la sucursal, el OCIC del banco va a ir a por mí, acabaré evidentemente con una comunicación en el servicio ejecutivo y la fiscalía caerá sobre mí. Si evidentemente yo al señor del banco le digo, no, mire, es que efectivamente me lo dejó esta persona y aquí tengo este contrato privado de préstamo, va de suyo que el del banco no me va a creer ni lo más mínimo. Pero si en vez de un documento privado enseño un documento público, ahí las tornas cambian. ¿Por qué? Porque hay que desmontar la apariencia de juridicidad de este documento público. Y eso es lo que busca quien se dedica profesionalmente o esporádicamente a blanquear capitales en presencia de un notario o utilizando a un notario. Básicamente, el notario era sujeto obligado hasta el año 2010 en lo que se denominaba tripleta de materias, es decir, materia estrictamente financiera, materia inmobiliaria y materia mercantil. ¿Qué es lo que ocurrió en concreto en las que ahí están ustedes pudiendo ver? Compraventa de bienes inmuebles, transmisiones en general. Se utilizaba la expresión anglosajona de compraventa de entidades comerciales, en la realidad era todo el mundo mercantil, desde la constitución de una sociedad hasta la ampliación de una sociedad, la reducción del capital, la disolución, etc. Y también lo que tenía que ver con ámbito financiero, por lo tanto, lo que tenía que ver esencialmente con préstamos, ya hubiera o no préstamo personal, préstamo crédito hipotecario, garantías reales, garantías personales, etc. Lo que sucede con la ley del año 2010 es que el notario deja de ser sujeto obligado en esos ámbitos y pasa a ser sujeto obligado en todo. La pregunta es ¿por qué? Y claro, se planteó con relación a determinado tipo de operaciones, como nosotros desde el órgano centralizado de prevención de blanqueo nos dimos cuenta que
en derecho sucesorio se puede blanquear. En concreto, una persona que ya está sentenciada, cuyo nombre es absolutamente indiferente, en un testamento cerrado creó un testaferrato que ocultaba una titularidad, que detrás de esa titularidad había corrupción y por lo tanto había un delito de blanqueo de capitales, por más que el subyacente en este caso fuera un delito de corrupción, de tráfico de influencia. ¿Se puede, por ejemplo, blanquear a través de un reconocimiento de un hijo? Evidentemente eso ya es mucho más complicado, aunque algún amago hemos tenido de alguna operación rara. En una legitimación notarial de firma, claro que se puede hacer en una legitimación notarial de firma. Con todos estos ejemplos, por ejemplo, en una legitimación notarial de firma, un documento privado extranjero se puede legitimar notarialmente en España, siempre que el notario conozca la firma y entienda evidentemente el lenguaje de ese documento, y va de suyo que en ese documento en donde el notario no despliega la totalidad de funciones que haría sobre un documento público español, se puede englobar, se puede esconder una actuación de blanqueo de capitales. Por lo tanto, la decisión que tomó el Ministerio de Economía fue muy simple. Hay que extender la sujeción del notario no a las 3 áreas iniciales, sino a la totalidad de la actuación notarial, ya tenga reflejo protocolar, una compraventa, o ya tenga reflejo no protocolar o extraprotocolar, como es una legitimación notarial de firma. ¿Cuáles fueron los objetivos del órgano centralizado de prevención de blanqueo? De la enumeración de objetivos que ahí se exponen, que están, además, valga la redundancia, la exposición de motivos, a mí siempre me gusta destacar básicamente 2, que es la coordinación de las actuaciones de los notarios y el análisis de las operaciones. Y con relación a estas 2, sobre todo la relativa al análisis. ¿Qué es lo que sucede en la práctica ordinaria en una notaría? Lo que sucede en la práctica ordinaria es que el notario conoce al cliente con relación al concreto acto o negocio jurídico que va a autorizar. Pero el notario no suele tener una relación continuada con el mismo cliente, o si la tiene, ese cliente puede perfectamente hacer una operación ante el notario X, otra operación ante el notario Y y otra operación ante el notario Z. Pongo un ejemplo para que me entiendan. Una sociedad se puede constituir en la notaría de TUI, se puede dejar de dormir esa sociedad 1 año y medio, se puede hacer una ampliación de capital en Oviedo 1 año y medio después, se puede dejar perfectamente dormir, puede haber posteriormente un poder general en febrero de 3 años después ante la notaría de Cádiz. Y evidentemente, ¿qué es lo que sucede con los notarios a título individual que han intervenido en esa operación? Que no tienen acceso al resto de las operaciones que esa sociedad ha hecho en otras notarías. Por lo tanto, a ese notario, en la individualidad de su despacho notarial, le es manifiesta, total y absolutamente imposible llegar a una conclusión de si esa operación está o no en un esquema de blanqueo de capitales. ¿Qué duda cabe que hemos tenido siempre operaciones disparatadas? Pongo un ejemplo. En el año 2006 está sentenciada la gente que lo hizo. No se le ocurrió a otra idea, sino a 2 inmobiliarias españolas comprar en el interior de España un monasterio para rehabilitarlo como vivienda, mejor dicho, como hotel turístico, hotel rural, comprar un monasterio por cerca de 21 millones de euros. Y no se les ocurrió otra feliz idea que llevar billete a billete 21 millones de euros a la notaría e incluso una máquina contadora de billetes. Evidentemente, el notario tardó 1 minuto y medio en comunicarnos la operación. Pero operaciones como esa se producen 1 entre 1000. Lo usual es que quien sabe blanquear, y la experiencia demuestra que se utiliza, mal lo utiliza como mínimo a 3 notarios, es que la operación se trocee en 3 o más notarios. Y por lo tanto, o había algo por encima de cada uno de los notarios y su individualidad, órgano centralizado de prevención de blanqueo, que coordinara y analizara las operaciones, o la colaboración que desde el ámbito notarial se podía prestar a las autoridades públicas era mínima, por no decir de escasa relevancia, al contrario de lo que sucede ahora. Y anticipo alguna cuestión. Ya desde el año 2008, pero la última memoria del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo establece que es piedra capital en España de lucha contra esta enorme lacra social, el órgano centralizado de prevención de blanqueo, los notarios y el conjunto de los notarios de España. Por ejemplo, hemos sido en el año 16
a la reunión de Greco, del grupo de corrupción en Londres, en donde expusimos cómo trabajábamos y expusimos las herramientas de titularidad real que tenemos. Hemos estado también en todo lo que tiene que ver con el levantamiento de los requisitos para la obtención de fondos de garantía europeo. Quiero decir con esto que todo el mundo sabe que el ámbito notarial es enormemente efectivo. Un último dato: de cada 100 operaciones que nosotros colocamos en el servicio ejecutivo, 80, lo digo nuevamente, 80 acaban judicializadas. Eso evidentemente no ocurre con ningún otro ámbito preventivo de blanqueo de capitales en España, lo cual denota la seriedad con la que los notarios se han tomado este trabajo y también cómo hemos ido trabajando en estos años en el órgano centralizado de prevención de blanqueo. La estructura del OCP es muy simple. Hay un director y hay 2 unidades. El director, en este caso, soy yo, que son tareas básicamente de coordinación, y hay 2 unidades, la de análisis y comunicación y la de procedimientos, cumplimiento y formación. Aunque estén orgánicamente separadas, sin embargo, tienen que trabajar cooperativamente. ¿Por qué? Porque si la de procedimiento hace un manual que no sirve para que el notario pueda cumplir debidamente sus obligaciones en la notaría, en la unidad de análisis lo que hace el notario no va a servir. Por lo tanto, esta distribución de funciones que hay aquí, que obedece a la que está en la normativa de creación del órgano centralizado, debemos entenderla no como compartimentos estancos, sino al revés, como compartimentos absolutamente secantes. Tenemos reuniones frecuentísimamente, establecemos los objetivos. En pocas palabras, somos en la realidad una unidad y no 2 subdirecciones y una dirección. ¿Cuáles son las obligaciones generales en materia de prevención de blanqueo? Estas obligaciones que están ahí puestas son generales a cualquier sujeto obligado con mínimas excepciones. Las personas que están metidas en materia de prevención de blanqueo saben que España, como en otras cuestiones, también en esto somos particulares, establece en el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo una enumeración de sujetos obligados que a este paso vamos a comenzar otra vez, ya no por la letra Z, sino por la letra AB, porque hay no sé cuantísimas letras en las que se establecen categorías de sujetos obligados. Pero hay algunos de ellos que tienen modalizadas las obligaciones. No es el caso del ámbito notarial. En el ámbito notarial las obligaciones son comunes, por ejemplo, a las que tiene una entidad financiera. ¿Cuáles son? Identificación de clientes. Voy a pasarlas un poquito por encima porque luego quiero detenerme en cómo se abordan en nuestro sistema de prevención de blanqueo. Identificación de clientes, el famoso Know Your Customer de la normativa anglosajona, es decir, conocimiento de la actividad de los otorgantes, la conservación de la documentación, la el examen o especial atención de determinadas operaciones, la abstención de ejecución de operaciones. En fin, estas son obligaciones comunes a cualquier sujeto obligado. Lo importante es cómo están distribuidas entre notario y órgano centralizado de prevención de blanqueo. Por lo tanto, ¿cuáles son las obligaciones de los notarios? La primera, si ven una operación inusual, luego veremos cómo comunicarlo al órgano centralizado de prevención de blanqueo. Va de suyo identificar a los intervinientes. No tenemos personal del órgano centralizado en cada una de las 2.800 notarías de España. Además, una función esencial, básica y por otra parte histórica del notario español es el del juicio de identificación. Es el notario el que identifica, es el notario el que juzga la capacidad de obrar y el que analiza la capacidad jurídica de la persona que tiene delante. Por supuesto, el notario tiene que conservar los documentos de identificación empleados por los otorgantes. El notario tiene que abstenerse de ejecutar operaciones. Esta es una obligación durísima en el ámbito notarial. ¿Por qué? Porque el notario no deja de ser funcionario público. La gente a veces tiende a pensar que el notario es poco menos que un abogado, si me permiten la expresión, con un poquito más de ringorrango. No, el notario es un funcionario público a todos los efectos. Por lo tanto, si es un funcionario público a todos los efectos, para poder denegar el ejercicio de su función, tiene que haber una justa causa. Y eso hace que el notario no pueda abstenerse como le dé la gana y cuando le dé la gana, sino que conforme a la normativa de prevención de blanqueo solamente lo puede hacer en presencia de certeza, de indicadores manifiestos de fraude de ley o de abuso del derecho. Todos aquellos que alguna vez hemos estado en delitos económicos, yo me acuerdo cuando estaba en Barcelona llevando delitos fiscales, sabemos que en este tipo de delitos no hay huellas dactilares, no hay ADN, no hay semen, no hay rastro. Por lo tanto, ¿qué es
manifiesto fraude de ley o abuso del derecho, pues algo francamente complejo. Obviamente, sobre el notario pesa el deber de Tipinov, es decir, el notario no puede decirle a una persona, mire, no le autorizo esta operación porque usted, por temas de blanqueo, no se lo puede autorizar, porque usted por esto, tal, y lo voy a comunicar al órgano centralizado. No puede hacerlo. Atiende nuestros requerimientos y participa en planes de formación. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Las de análisis de operaciones de riesgo, todo esto lo explicaré a continuación. La de comunicación a la unidad de inteligencia financiera, nuestro SEPBLAC, de esas operaciones de riesgo. La conservación de la documentación de nuestros análisis. Atender requerimientos no solo de la unidad de inteligencia financiera, sino de jueces, fiscales, etcétera. Luego, si nos da tiempo, veré alguna estadística, pero en los años que lleva en funcionamiento el órgano centralizado de prevención de blanqueo, solo en blanqueo y financiación de terrorismo llevamos contestados más de 280.000 requerimientos. Lo vuelvo a decir, 280.000 requerimientos que se contestan todos telemáticamente y se contestan todos en menos de un día, para que veamos cuál es la agilidad del sistema y por lo tanto se contestan mediante el uso de herramientas informáticas. Establecemos los planes de formación, establecemos la política de admisión de clientes. Utilizo la expresión política de admisión de clientes porque es la que está en la normativa de blanqueo, pero evidentemente esa no es directamente aplicable, esta expresión, al ámbito notarial. Establecemos procedimientos internos y realizamos la auditoría interna, es decir, cómo los notarios cumplen las obligaciones de prevención sin perjuicio de la supervisión y, en su caso, sanción, que correspondería de un lado la supervisión al Servicio Ejecutivo y la sanción a la Dirección General del Tesoro. Este es el esquema global del funcionamiento preventivo notarial y, en general, del común de los sujetos obligados. En la base, ¿qué es lo que tenemos? Los sujetos obligados que comunican operaciones a quienes, en este caso concreto, cuando es un solo sujeto obligado, pensemos el Santander, al señor que está en la sucursal lo comunica a su propio OCIC u órgano interno de control y auditoría. En el caso notarial, lo que sucede es que por encima del notario, donde pone comunicación de operaciones, está OCP. Y nosotros somos los únicos que a partir de ese momento nos relacionamos con el Servicio Ejecutivo. El Servicio Ejecutivo, tras sus análisis, lo que hace es, si entiende que existe materia enjuiciable, va de suyo que lo pasa a las unidades de policía judicial o bien a la Fiscalía Anticorrupción, Antidroga directamente, para que comiencen ya el íter del proceso penal. ¿Cómo trabajamos? Antes José Alberto decía algo que es básico. Trabajamos con una herramienta esencial que es el índice único informatizado. Pero lo importante es saber qué es el índice único informatizado. Pues bien, la gente desconoce con generalidad que los notarios, el hecho de que ahora cuando se va a una notaría se entregue una copia en papel porque la normativa notarial no permite hacer otra cosa, no implica que detrás de esa notaría haya un back office informatizado hasta grado sumo. Doy un dato que suele ser desconocido. Los notarios el año pasado, ejercicio de 2021, firmaron con firma electrónica cualificada 26 millones de documentos. No hay nadie en España que utilice firma electrónica cualificada como el ámbito notarial. Pues bien, ¿qué es el índice único? Pues el índice único es ni más ni menos que lo siguiente. Desde el 1 de enero del año 2004, los notarios, con relación a cada escritura que autorizan o intervienen, tienen que coger la escritura y su contenido trasladarla a campos estructurados. No se digitaliza, no se escanea, sino que se graba en campos estructurados el contenido íntegro de esa escritura. Y eso es lo que nos permite, ni más ni menos, dividimos los actos notariales en cerca de 400, como están ahí, se graban con una periodicidad quincenal y se remiten a través de una red segura con firma electrónica. Donde pone digital es un error, obviamente es firma electrónica, no firma electrónica digital. En cualquier caso, se envían quincenalmente, como comentaba, y eso es lo que ha generado que tengamos ahí grabados más de 144 millones de documentos, más de 189 millones de operaciones, que tengamos datos de 43 millones de personas físicas y de 3.200.000 y pico personas jurídicas. En fin, una brutalidad de información sujeto a una seguridad enorme, porque esta es una de las cuestiones que también se desconoce.
estamos bajo el paraguas del Centro Criptológico Nacional, es decir, bajo el paraguas del Centro Nacional de Inteligencia, y en consecuencia lo que ha hecho el notariado es superar el esquema nacional de seguridad en su nivel más alto para todos los procesos notariales, cuestión que en este país solamente lo tiene el Ministerio del Interior para el DNI electrónico y el de Sanidad para prestaciones sanitarias. Esto es un esquema típico de, lo voy a pasar, lo anterior, perdón, esto es un esquema típico de hoja resumen. ¿Esto qué es lo que ahí se está mostrando? Que aunque se vea pequeño, lo voy a traducir. Cuando a nosotros cualquier policía judicial, juez, fiscal, servicio ejecutivo de prevención de blanqueo nos pide información de alguien, nosotros lo que ponemos a su disposición, lo primero es una hoja resumen. Esto es qué actividad ha hecho esa persona desde el 1 de enero del año 2004 en cualesquiera notarías españolas. Y ahí se incorpora la totalidad de lo hecho, que puede ser compraventa de inmuebles, compraventa de acciones, participaciones, qué medios de pago se han empleado, qué impuestos, si se ha utilizado representación, no se ha utilizado representación. Es decir, se le proporciona, para que nos entendamos, un mapa global de lo hecho por un ciudadano en una notaría. Que esa policía, que ese servicio ejecutivo, que ese fiscal, que ese juez ya quiere tener información concreta, evidentemente nos la pide, y lo que proporcionamos es la hoja de cotejo. Esto es expresión del índice informatizado que hacen los notarios y al cual yo me refería con anterioridad. Es decir, es coger la escritura, en este caso concreto es el nombramiento de miembro de un órgano de un consejo de administración, y grabarla en campos parametrizados. Si evidentemente vemos la totalidad de la información que podemos ver aquí, que es la constitución de una sociedad, el nombramiento de miembros, quién la fundó, cuál es el domicilio, cuál es el documento de identificación empleado, por supuesto si es socio único, si no lo es, si actúa mediante representación, las participaciones, la división de participaciones, cuestión fundamental en titularidad real, es decir, es la expresión, insisto, parametrizada, por eso este documento tiene valor documental público, de la escritura de constitución. Con eso, ¿qué es lo que hace el notario? ¿Qué es lo que hace el órgano centralizado de prevención de blanqueo? Lo que hacemos es lo siguiente. El órgano centralizado de prevención de blanqueo recibe comunicaciones sospechosas de los notarios, es decir, comunicaciones que le resulten inusuales, y al mismo tiempo el órgano centralizado tiene que trabajar sobre ese índice único informatizado para poder detectar operaciones de blanqueo. Comienzo por esto último. ¿Cómo trabajamos nosotros al margen de las comunicaciones del notario? Muy sencillo, secuenciamos operaciones que sabemos que se utilizan para blanquear. Originariamente, por poner un ejemplo, compraventas de bienes inmuebles en el que la diferencia de precio entre la compraventa 1 y la compraventa 2 en un momento dado supera determinado porcentaje. Lo que hacemos a través de sistemas informáticos es parametrizar esa secuencia, golpear el índice único, extraer las secuencias que cumplen ese criterio y proceder a su análisis. O, por el contrario, qué operaciones han sido hechas en determinada zona territorial en materia de financiación de terrorismo por determinados nacionales. Evidentemente secuenciamos y analizamos y vamos estableciendo filtros. Por el contrario, las comunicaciones que hacen los notarios lo hacen con base en concepto de indicador de riesgo. ¿Y qué es un indicador de riesgo? Pues son elementos o patrones de conducta que pueden aparecer uno o varios y que generan inusualidad en la operación. Y lo que hicimos en el órgano centralizado es coger a los notarios operación por operación y decirle: en este tipo de operaciones, por ejemplo, compraventa de inmuebles, los indicadores de riesgo más habituales que usted se puede encontrar son estos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el notario se encuentra dos o más indicadores, obligatoriamente tiene que enviarnos la operación. Y cuando hay un indicador de enorme riesgo, por ejemplo, manejo de efectivo, en el ejemplo que puse antes, también se le pide al notario que nos envíe la operación. Hay indicadores de riesgo que son genéricos, por ejemplo, inusualidad o, mejor dicho, desproporción, pondré un ejemplo, entre las circunstancias del otorgante y el acto realizado. Operación real que sucedió en diferentes notarías, en concreto en una de ellas de Madrid. Se puso delante del notario una señora que lo que pretendía era constituir 6 sociedades de responsabilidad limitada en el mismo día.
el notario hizo lo lógico, que es preguntarle, bueno, señora, pues tiene usted patrimonio, enhorabuena, fenomenal. Bueno, pues ¿me puede usted indicar el objeto social de estas sociedades? La señora contestó de carrerilla, esta. Pues muy bien, perfecto. Oiga, y señora, pues ya por curiosidad y tal, ¿y usted a qué se dedica? Y la señora pues dijo la famosa frase de, no, yo a mis labores. Ya se empezó a encender el farol rojo porque aquello no cuadraba. El notario insistió y le quitó la siguiente capa de piel a la cebolla y le dijo, oiga señora, ¿y usted sabe que al ser administradora única de estas sociedades, usted asume esta obligación? La señora se desfondó y literalmente dijo, a mí no me han dicho eso. Esa señora va de suyo, que la había contratado quien fuera, le habían colocado un dinero en el bolsillo y le habían dicho, delante de un notario tienes que hacer esto y esto. O una operación que tuvimos de financiación del terrorismo hace ya años, en donde sempiternamente aparecía el mismo testigo, el mismo intérprete, que era una intérprete jordana, que era evidentemente intérprete de árabe y que no dejaba nunca ni siquiera expresarse en árabe al otorgante. Y el único punto en común, la única liaison que había entre las diferentes operaciones era esa intérprete. En fin, todo eso es lo que hace que al notario lo que se le pida es, por favor, si ves indicadores de riesgo, como decía antes, en más de 2, comunícamelo. Si hay uno de intensidad, comunícamelo. Cuando evidentemente es así, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En materia de blanqueo, la gente o las personas legas en este ámbito tienden a pensar que las operaciones de blanqueo son jurídicamente una chapuza. Es absolutamente al contrario. Cuando alguien sabe blanquear, la operación jurídicamente es impoluta, es perfecta. ¿Qué es lo que resulta inusual? El ámbito económico en el que se desenvuelve la operación, es decir, la incoherencia económica de la operación. Pongo un ejemplo que utiliza la banca. Si evidentemente yo tengo en una cuenta corriente y no invierto en ningún producto financiero 380.000 euros y a mí sempiternamente me está el banco ofreciéndome productos financieros y me niego y, por ejemplo, en un esquema de inflación como el que tenemos ahora, eso supone un desvalor del dinero que tengo ahí, eso es un indicador que la banca utiliza como poco para analizar si el perfil del cliente tiene algún aspecto negativo. Bueno, pues nosotros en este punto concreto lo que hacemos es buscar la incoherencia económica de la operación. Luego lo veremos con algún caso concreto, pero os pongo una. Si yo constituyo una sociedad el 3 de enero del año 2021 y recibe una ampliación de capital 15 días después, este es un caso real, el dinero vino de Chipre Oriental, ¿por qué no se constituyó la sociedad inicialmente con la totalidad del capital? ¿Qué sentido tiene que se haya fraccionado la constitución con la ampliación de capital? ¿Es coherente o es incoherente económicamente? Eso es lo que permite llegar a conclusiones que permiten comunicar o no operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales. Por lo tanto, lo que hacemos con esa comunicación es analizarla y tenemos 3 conclusiones posibles que son obvias. Archivo de la operativa de riesgo. He de decir que nosotros no archivamos ninguna operación. ¿Por qué? Porque en cualquier momento una operación que hemos podido archivar, porque no hemos conseguido ver esa incoherencia económica, puede abrirse desde el momento en que se hace una operación posterior notarial que tiene relación con la archivada, que me permite dotar de sentido, es decir, me permite analizar si esa operación es o no es incoherente. Por lo tanto, el archivo siempre en el ámbito de blanqueo siempre es provisional. Comunicación de operaciones al servicio ejecutivo o bien seguimiento de la operativa de riesgo. Es decir, que cuando vemos algo que no es sólido, pero no da lugar a archivo, pero creemos que ahí detrás hay algo, esa operativa queda marcada, queda en estado de alarma durante el tiempo que sea necesario hasta que lleguemos a una conclusión concreta. Y por último, atendemos a requerimientos de autoridades. Esos requerimientos son múltiples, se contestan, como decía antes, telemáticamente en tiempo récord, pero en tiempo absolutamente récord. Voy un poquito para adelante. Bueno, tenemos convenios evidentemente con todo el mundo, es decir, con Fiscalía General del Estado, Antidroga, Anticorrupción, Delitos Económicos, con ORGA, con OLAF, el organismo de lucha antifraude de la Unión Europea, que ahora mismo está enormemente activo por fraude de subvenciones como consecuencia de fondos europeos, con cónsules,
por supuesto con el CIDCO, con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, con el CNI, con todo el mundo que se pueda uno imaginar. Base de datos de titular real. Ahora mismo en el mundo de blanqueo hay dos highlights. Uno de ellos es la titularidad real y otro es el acotamiento o uso de la criptomoneda, o mejor dicho, de los criptoactivos, que eso daría lugar a otro seminario, porque ahí sí que realmente es un campo en donde se está abriendo mucho el terreno. En materia de titularidad real, doy por sabido qué es el titular real. El titular real no es sino aquel, en la jerga anglosajona además lo traduciré, pero se utiliza la expresión aquel que mangonea una sociedad, es decir, aquel que realmente por propiedad o por control tiene la capacidad de decidir qué es lo que se hace en una sociedad. Lo que sucede es que en materia de propiedad y de control se utilizó un umbral, el del 25%, por lo tanto hay que tener más de un 25% controlado o de capital. Ahora veremos que estos conceptos, sobre todo el de control, es muy matizable y esto va a ser objeto de modificación en el nuevo paquete de blanqueo de capitales, o de, mejor dicho, de prevención de blanqueo, porque la Comisión está evaluando la reducción al 5 o al 10% y no al 25,01 como está en este momento. Nosotros creamos la base de datos de titularidad real mediante un acuerdo en el año 2012, en concreto el 24 de marzo. Esta base de datos de titularidad real es de la que se ha nutrido el Estado, es de la que se va a nutrir el Estado, en concreto el registro de titularidad real que se va a crear en el Ministerio de Justicia, porque es cierto que los registradores mercantiles tienen una base de datos de titularidad real, pero en fin, yo no quisiera ser crítico porque no es el caso en este momento, pero de una calidad, me atrevería a decir, muy escasa, por no decir mínima, como consecuencia de que lo que tienen es tres cuestiones. ¿Qué titularidad real se manifiesta cuando, al tiempo del depósito de cuentas, manifestar no significa que haya ningún chequeo? Nadie hace ningún chequeo en el registro mercantil de cuál es la manifestación que se establece en un depósito de cuentas, por lo tanto en el oportuno formulario. Y encima, ahora que estamos en periodo de presentación de cuentas, ¿qué es lo que nos encontramos? Que la información que hay en el registro de titularidad real del Colegio de Registradores es la titularidad real manifestada a 31 de diciembre del 20, porque las cuentas que están depositadas con generalidad son evidentemente las del año 20 depositadas en el año 21. Ahora se depositarán las del año 21, pero como luego veremos, y lo vamos a ver a continuación, esa titularidad real puede quedar absolutamente obsoleta porque 2 días después de haber depositado ese formulario yo puedo transmitir las participaciones. Y encima en España solo depositan cuentas 1.200.000 sociedades de las casi 3.100.000 que hay, de las que además hay constancia de que 2.300.000 sociedades son activas. Por lo tanto, que encima el contenido de lo que hay en ese registro, pues como se puede todo el mundo imaginar, es muy mejorable. Por el contrario, en la base de datos de titularidad real, lo que tenemos, y ahora paso a lo explico aquí mejor, es información de titularidad real acreditada. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de seguir el trazo sucesivo de las participaciones. ¿Y por qué? Porque el notario, para poder transmitir participaciones en España, hay que ir al notario para una donación, para una compra-venta, porque el notario, evidentemente, al autorizar la escritura pública, graba en el índice único qué participaciones se han transmitido y, por lo tanto, yo sé perfectamente, la gente que trabaja en el órgano centralizado, que de la 1 a la 21 es de Pedro Galindo, de la 22 a la 47 es de Juan Pérez y así sucesivamente. Y como consecuencia de ello, nosotros tenemos titularidad real acreditada, cumpliendo uno de los requisitos de la 5ª directiva, y es acreditar la condición de titularidad real, que no es la mera manifestación. Además, esa información se actualiza cada 15 días como muy tarde, por lo tanto se cumple el criterio de actualización de update de la 5ª directiva de prevención de blanqueo de capitales. Y además, y esto es mucho más importante que lo anterior, porque el notario tiene que comprobar que efectivamente lo que le está diciendo en ese momento el representante de una sociedad o el representante de una fundación se corresponde con lo que está en la base de datos de titularidad real. Y lo explico. Cuando yo voy a una notaría, ¿usted quién es? Mire usted, soy Pedro Galindo, represento a Galindo Sociedad Limitada. Por favor, ¿me puede decir quién es el titular real? El titular real es Juan Pérez. El notario ya ha golpeado la base de datos de titularidad real
y sabe perfectamente que lo que le está diciendo esa persona es correcto o incorrecto. Y si es incorrecto, el notario, conforme al manual, le va a pedir explicaciones de por qué es incorrecto. Por lo tanto, el notario nos hace un chequeo en origen que es absolutamente inestimable. Esto que estamos viendo aquí es cómo funciona nuestra base de datos de titularidad real y por qué la del mundo registral nos sirve. Aquí lo que estamos viendo es una sociedad de responsabilidad limitada, que evidentemente hay un socio único, persona física única, que lo es hasta el año 2017, 2 de agosto, que vende al 76% de las participaciones, por lo tanto deja de ser titular real por propiedad a la persona física X, en este caso 2, el día 2 de agosto, y por lo tanto a partir de ese momento, cuando un policía nos pregunte, nosotros le diremos titular real de esta sociedad hasta tal fecha fulano, desde tal fecha mengano. Este es el esquema real de cómo está la titularidad real, no en España, sino a nivel internacional. Esto fue objeto de un clinic en el que se nos invitó en Viena por el Grupo de Acción Financiera Internacional y luego en París, porque les demostramos que el estándar del 25% era erróneo. Y lo voy a intentar explicar en la medida de lo posible. Aquí vemos la sociedad limitada 1. De la sociedad limitada 1, la persona física 3 es propietaria del 35% de manera directa. Por lo tanto, la persona física 3 es titular real por propiedad al superar el umbral del 25%. ¿Qué pasa con la persona física 2? La persona física 2 es titular real del 14%, de manera directa, pero a través de la sociedad limitada 2 es titular real de algo también. ¿De qué en concreto? Pues ni más ni menos que del 24,99. ¿Por qué? Porque si la persona física 2 es propietario del 49% de la sociedad limitada 2 y la sociedad limitada 2 es propietaria del 51% de la 1, lo que siempre se ha hecho en Hacienda desde tiempos históricos. Multiplicamos 49 por 51, da 24,99, lo sumo a 14. Esta persona física es titular real por propiedad directa e indirecta. Pero lo importante está aquí y aquí. Persona física 1. Si vemos, la persona física 1 tiene el 51% de la sociedad de responsabilidad limitada 4. Y esta sociedad tiene el 51% de la 3. Y esta sociedad tiene el 51% de la 2. Y como vimos antes, esta sociedad 2 tiene el 51% de la 1. La pregunta aquí es, ¿esta persona física es titular real? Si aplicamos la regla de umbral por propiedad, no. Porque si yo multiplico 51 por 51 por 51 por 51, lo que saldría es que es propietario indirecto del 6,76. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es, ¿quién nombra al Consejo de Administración de la 4? El 1. Y al de la 3, el 1, la persona física 1. Y al de la 2 y al de la 1. Por lo tanto, esta persona es titular real por control indirecto. Este es el esquema, el concepto típico que está ahora en la Ley de Prevención de Blanqueo en el artículo 4 y que se esbozaba hasta la última reforma habida en esta materia. Si esto es la persona física 1, con la persona física 2 y con la 4, lo que convencimos al Grupo de Acción Financiera Internacional es que si yo en el origen de la cadena tenía más del 25 y en el final de la cadena tenía más del 25, tenía capacidad de influir de manera suficiente para que aquí yo también pudiera ser control, o mejor dicho, titular real por control indirecto. Insisto mucho, este esquema que hay aquí, que obedece a una operación real que comunicamos al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo, una operación, como se está viendo, de enorme complejidad, es como está organizado el concepto de titular real en la normativa, en el GAFI, en la directiva que estábamos comentando, la 4ª, la 5ª y ahora en la 6ª, y por supuesto en la Ley de Prevención de Blanqueo española. ¿Qué es lo que he traído aquí? He traído algunos ejemplos, bueno, algunos de ellos de enorme sencillez, otros no tanto. Este lo he traído porque es un intento de lavar con criptoactivos, que, bueno, como decía antes, se podía sobre esto hacer un auténtico clínico, porque es de enorme interés. Aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí lo que hay es que una sociedad se constituye el 4 de enero del año 21, el 10 de septiembre del año 21, esa sociedad lo que recibe es 3,1 millones de euros en bitcoins y entre medias lo que recibe son 2 préstamos de una joyería por 750.000 euros cada una de ellas. La sociedad constituida en este breve periodo que va desde el 4 de enero del 21 al 10 de septiembre del 21
si se veían las cuentas, no había tenido actividad económica de ningún tipo. ¿De dónde? ¿Cómo era posible que por mucho que tuviera un capital de 3,1 millones en criptoactivos, en este caso en bitcoins, pudiera recibir 1,5 millones de euros? ¿Cómo era posible? Cuando además se analizaba las condiciones personales, lo que nos encontramos era un suscriptor nacional de Colombia, había subyacente tráfico de drogas, por lo tanto, operación de blanqueo de capitales. Y además, la sociedad prestamista era una joyería, cuestión que es inusual, porque va de suyo que una joyería vende joyas, que una joyería de préstamos es un poco más inusual, por no decir es bastante extraño, ¿no? Esta operación es de financiación de terrorismo y esta operación evitó un problema realmente serio de seguridad en un momento determinado. Aquí, ¿qué es lo que pasaba? Aquí lo que pasaba es que un vendedor nacional desligado de la operativa vendía a un comprador nacional sirio residente en Bélgica. ¿Qué es lo que vendía? Vendía por 150.000 euros. Esto nos extrañó de cara al análisis del cliente, en este caso del nacional, un inmueble cuyo valor en mercado era 250.000 euros. Pero lo que más nos extrañó, aparte de que Bélgica, todo el mundo lo tenemos en la cabeza, donde se refugió la gente de Bataclan, bueno, el único que se refugió, que estaba siendo juzgada hasta hace relativamente poco, lo que nos sorprendió es que venía la transferencia de Bélgica, la transferencia al notario la incorpora evidentemente a la escritura de compraventa y por lo tanto teníamos el SWIFT y a través del SWIFT vimos el banco del cual venía y al mismo tiempo había una transferencia desde España. ¿Por quién? Por una apoderada nacional de Marruecos que encima en el poder estaba lleno de menciones al Corán. Obviamente, cuando analizamos las condiciones personales, la conclusión era bastante evidente. Estábamos ante una operación de financiación de terrorismo. Yo antes decía que financiación de terrorismo, y voy acabando, es mucho más complicado que blanqueo. ¿Por qué? Porque en financiación de terrorismo no se busca que lo negro se convierta en blanco, es decir, no se busca que el dinero negro se convierta en dinero blanco, sino que lo que se busca es que el dinero blanco se convierta en dinero negro. Y son tramas de enorme complejidad. Esta es una operación complicadísima, en el que la realidad había una ida y un retorno de cerca de 1 millón de euros utilizando diferentes sociedades de diferentes nacionalidades en donde había elementos comunes, pero me quiero centrar en esta. Esta es una operación auténticamente sorprendente, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hay? 4 sujetos que el 20 de junio del año 2006, personas físicas, deciden agregar 4 terrenos y venderlos. ¿A quién los venden? Los venden a una sociedad que se dedicaba, en concreto, objeto social, a teñir pantalones vaqueros. Sociedad cuyo capital era 3.006 euros, sociedad que sí que había tenido actividad económica, imposible de hacer frente sin financiación, no tenía fondos propios, a 1,6 millones de euros. Pero lo más sorprendente es que ese día, en otra notaría, el mismo inmueble, se vende por 6,2 millones de euros y la sociedad compradora no entrega los cheques a la sociedad A, sino que en la segunda notaría aparecen las 4 personas que están aquí a las cuales se le hace entrega de esos cheques. Claro, esto llamó tanto la atención al notario que este notario lo que nos dijo simplemente es: he visto un pago por tercero, pero lo he visto físicamente, porque aquí, a la hora de la verdad, ha habido una sociedad que lo que ha hecho es comprar, pero evidentemente el dinero ha ido a otras 4 personas. Nosotros cazamos el inmueble, unimos la operación y va de suyo que era una operación de prevención de blanqueo de capitales, porque luego, que ya no lo pondré, a esta sociedad compradora lo que se le empezaron a imputar fueron minusvalías para minorar, va de suyo, esta plusvalía que hay aquí. En fin, a esto nos dedicamos en el órgano centralizado de prevención de blanqueo. Si, por supuesto, cualquier pregunta, estoy a plena disposición. Muchísimas gracias por haber asistido y muchísimas gracias nuevamente al Colegio Notarial de Cataluña y, por supuesto, a su decano, que siempre me brinda la oportunidad de enseñar qué es lo que hacemos y, sobre todo, qué es lo que hacen los notarios, porque aquí la gente tiende a pensar que las notarías, uno entra, sale. No, no, el control que hay es férreo y esto es importante que también se sepa. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti.
por la magnífica exposición que has hecho de lo que es OCP, de lo que es el trabajo de los notarios y también el trabajo de los que estáis, como decimos en el Consejo, abajo. Porque hay que decir que, pese a que Pedro forma parte integrante del Consejo General del Notariado, como he dicho antes, tiene absoluta independencia en la gestión de todo el proceso de control de prevención de blanqueo de capitales, hasta el punto de que yo formo parte de la Comisión Permanente, estoy prácticamente 1 o 2 veces a la semana en Madrid y no he entrado en la zona OCP por el respeto que tenemos a lo que se está haciendo allí y al secreto con el que se llevan las operaciones, que son delicadísimas. No sé si en lo que te permita tu posición explicar, también dar una pincelada sobre el tema de control de activos de ciudadanos rusos que estás llevando a cabo ahora. Vamos a ver, ahí ahora mismo, José Alberto, en la realidad la lucha en materia de sanciones financieras internacionales está descansando sobre nosotros. Gracias a las actuaciones que se están haciendo en el OCP, pues bueno, se ha conseguido congelar, se ha conseguido detectar activos de cerca de 200 oligarcas rusos, ya sea de manera directa o, lo más importante, a través de terceros. ¿Qué duda cabe que ha habido determinados bienes inmuebles, sobre todo yate y aeronave, en la que el mundo notarial ahí no ha participado y sí han participado otras instancias de seguridad del Estado? Pero el trabajo que se ha hecho es intensísimo, porque además son operaciones de una complejidad extrema, porque las capas de seguridad que hay sobre cada una de las actuaciones de estas personas es enorme, enorme, enorme. Entonces, ahí lo que hacemos básicamente es coger la lista de sancionados y ver esa lista de sancionados, que son del entorno de 850 personas y algunas físicas y algunas personas jurídicas, qué es lo que han hecho primero directamente las notarías y sobre todo con quién se relacionan en las notarías. Y a través de un juego de relaciones de primera capa, segunda capa y tercera capa, llegamos a la conclusión de qué testaferros están empleando. Cuando llegamos a una certeza de que el testaferro es de alguno de estos oligarcas, evidentemente comunicamos a determinadas instancias de seguridad del Estado. Aquí estamos en presencia de una propiedad que está encubierta a través de determinadas personas, pero que es de tal oligarca que está en tal lista, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo muy, muy complicado, muy complicado. No, felicidades por el trabajo y también lo quería poner de manifiesto por la satisfacción que debemos de tener también los notarios de ver que todas las cargas burocráticas que supone toda la tarea de blanqueo de capitales pues tiene su fruto, aunque no se pueda publicar. Es cierto, ¿verdad, Pedro?, que muchísimas operaciones que salen en la prensa pueden haber sido detectadas precisamente por los indicios que tenemos en el notariado, y una de las claves es el secreto de las fuentes, ¿no? Ahí, José Alberto, yo puedo asegurar, y no quiero ser presuntuoso, ahora mismo no hay investigación patrimonial en España de una mínima entidad en la que no estemos metidos, ya sea porque se nos pide información o ya sea porque de una u otra forma hemos sido los originadores de la comunicación. O sea, no, es así, es una realidad. Sí, no, efectivamente. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Pedro Galindo. Bueno, pues si no hay preguntas, simplemente, Pedro, agradecerte de nuevo tu predisposición y tu exposición. Creo que ha sido interesantísima. Además, como sabéis todos, queda depositado el archivo que se ha grabado en culturanotarial.eu, donde están todas las webinotes que se han llevado a cabo desde el inicio, y esta yo creo que va a ser también una de las más consultadas por la claridad de la exposición y lo interesante del tema. Era precisamente la penúltima de esta temporada. Hemos bajado la cadencia de sesiones a los primeros y terceros miércoles de cada mes, precisamente porque la reanudación de la plena actividad pues ya cada vez dificulta más el seguirla desde los despachos. Se puede visionar posteriormente, y la última será el próximo día 20 y precisamente correrá a cargo del presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sánchez, al que le hemos pedido que cierre este curso con una conferencia muy interesante sobre fehaciencia, autenticidad, fiabilidad de la firma electrónica, la firma manuscrita, documento privado, documento electrónico, y nos va a aclarar enormemente toda la confusión que pueda existir sobre esta materia. Por tanto, esperamos el próximo miércoles a las 7, dentro de 2 miércoles a las 7:30 de la tarde, y de nuevo, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, José Alberto. Un abrazo muy fuerte a todos. Nuevamente, gracias.